Al Señor, aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 4. Seguimos con los dones ministeriales. Tuvimos un paréntesis la semana pasada. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto hasta ahora y vamos a adelantar un poquito más también en la introducción a los dones ministeriales. Efesios 4 del 1 al 16. Vamos a leerlo en forma antifonal, amén. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta llena de obras que para engañar con las almañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Recordamos, hablamos un poco de la ciudad de Éfeso, una de las 5 más importantes del Imperio Romano, juntamente con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. Era una ciudad principal, era considerada la capital de Asia, aunque la capital oficial era Pérgamo. Y decíamos 2 características importantes que afectaban a la iglesia. Una, que era el centro de culto de la gran diosa Diana, la Artemisa romana, que es la diosa madre de la fertilidad. Allí estaba un templo que era una de las 7 maravillas del mundo y donde venía gente de todo el mundo de entonces para darle pleitesía. Y también era un centro de brujería y magia. Recordamos que allí estaban los 7 hijos de Seba y que allí se quemaron libros, dice la Biblia, por valor de unos casi 4.700.000 euros, casi. La iglesia, por su parte, empezó en el segundo viaje de Pablo, pasó de paso por Éfeso, dejó allí a Aquila y Priscila, llegó allí a Apolos predicando el bautismo de Juan, y en el tercer viaje ya Pablo se quedó en Éfeso 3 años, es el lugar donde más tiempo estuvo Pablo seguido, y desde allí se evangelizó toda Asia, con una gran oposición tanto por parte de los magos como por parte de los que rendían pleitesía a la diosa Diana. La epístola fue escrita desde Roma, fue escrita desde la cárcel,
y es la menos personal de Pablo. Llama la atención porque es donde estuvo más tiempo, donde conocía más gente, pero no hay saludos personales, no hay referencias personales. Y decíamos que es una carta como que no está rebatiendo doctrinas, no está contestando preguntas, como sucedía con Corinto cuando vimos los dones espirituales, sino que está exponiendo la doctrina sobre lo que es la Iglesia, sobre la unidad de la Iglesia. En los primeros 3 capítulos nos habla de eso. En los siguientes capítulos, del 4 al 6, nos habla de la aplicación en la vida de ese hecho. Es por lo tanto la epístola de la Iglesia, la epístola de la unidad del cuerpo de Cristo, la epístola donde usted ve visiones, ve cosas que no ve en ninguna otra epístola. Hay una visión universal de la obra de Cristo. No presenta a Cristo solo como el Salvador del hombre. Dice que había un propósito en Dios de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo estaba allí en la cruz, no solamente el hombre, no solo la salvación. Y también una visión así de la Iglesia. La Iglesia es presentada también evidentemente en los cielos como testimonio a los principales y las potestades en regiones celestiales. Así que en los capítulos del 1 al 3 nos habla del llamamiento. Nos dice que somos escogidos en Él. Cuando usted se arrepiente, Dios le elige, porque Dios elige al corazón contrito y humillado. Entonces, cuando usted se pone delante de Dios en arrepentimiento, Dios le escoge. También nos dice que somos redimidos por su sangre. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted recibe la redención por la sangre de Cristo al invocar el nombre de Jesús. Y también nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo para la vida eterna. Así entramos en la Iglesia. En esa unidad llamada Iglesia, en ese cuerpo llamada Iglesia. Hay 3 definiciones de la Iglesia en esos 3 primeros capítulos. La Iglesia nos dice que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. La Iglesia nos dice que es la familia de Dios. Y nos habla eso de la relación entre nosotros. Y la Iglesia es también el templo de Dios. Y eso nos habla de nuestra relación con Dios. Esos son los 3 primeros capítulos. En el 4 empieza con un ruego. Es lo que hemos leído hoy. Después ya manda, ya no ruega. Hemos leído el capítulo 4 del 1 al 16, pero el 16 empieza diciendo ruego, hermanos. En el 17 ya lo dice de otra manera. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y hay unos mandamientos ahí para toda clase, para la familia, para el trabajo, para todo, únicos en la Biblia. Están solamente en Efesios. Es un puente, este pasaje que hemos leído es un puente entre lo que es la doctrina y lo que es la práctica. Es el ruego de que nosotros miremos la unidad que hay en la Iglesia y podamos ser solícitos en guardarla. La manera de despojarnos del viejo hombre para renovarnos en el Espíritu. Hay ahí temas únicos sobre la santidad, porque no somos dignos del llamado que hemos recibido, pero debemos ser dignos del llamado que hemos recibido. Debemos, ahora que ya lo hemos recibido, ser dignos de él. La palabra vocación que se usa significa literalmente invitación. Vimos pues que hay unas actitudes para la unidad que están descritas en estos capítulos. Primero, la humildad, que es una palabra cristiana. En griego la palabra humildad no existe porque para los griegos la humildad es una cobardía, es algo malo, es algo deshonroso. Entonces no hay una palabra que describa eso. Pero para el cristiano sí, eso era, como dicen Filipenses, estimarnos a cada uno como superiores, como inferiores a los demás.
La otra actitud sería la mansedumbre, que es la amabilidad o la cortesía, el mantener los instintos y las pasiones bajo control, tanto para el Señor como para los demás. La paciencia, entendida como la longanimidad, es decir, esperando para soportar hasta que suceda lo que vaya a suceder. El amor, la palabra ágape, que también es en el griego rara, no era desconocida, pero era rara, porque supone un amor que conquista, no es un sentimiento, no es algo blando, es un amor capaz de mostrar amor hacia los enemigos, capaz de mostrar amor a pesar de los sentimientos, y no como un sentimiento, un amor voluntario. Y decíamos que había que tener solicitud, es decir, diligencia, en guardar la unidad del espíritu, esforzarse al máximo para esa unidad en el vínculo de la paz. Ese vínculo es una palabra que significa atadura o ligamento. Eso es lo que nos une, lo que nos lleva. Luego nos mostraría las 7 claves de la unidad, las 7 razones por las que estamos unidos. Hay muchas razones por las que no estamos unidos. Países distintos, culturas distintas, pensamientos distintos, maneras de ver las cosas distintas, muchas cosas que tal vez nos separan. No somos uniformes, cada uno es uno y cada uno es distinto, pero hay 7 cosas que son las bases de la unidad de la Iglesia. Primero de todo, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Después somos un espíritu, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces somos un espíritu. Tenemos una misma esperanza hacia donde vamos, somos compañeros de viaje hacia esa esperanza por el sello que hemos recibido. Tenemos un Señor, tenemos una misma autoridad, tenemos una fe, tenemos una misma doctrina, tenemos un bautismo, hemos sido bautizados en su nombre y tenemos un Dios y Padre que es el único Dios, que es de todos porque hemos sido engendrados por Él, que es sobre todos porque está gobernando sobre nosotros, que es por todos porque está a nuestro favor, peleando por nosotros, y que es en todos porque nos ha llenado con su Espíritu. Todo eso nos une. ¿Qué nos desune? Cuando usted tiene un problema con un hermano, piensa en las cosas que le unen a él. Cuando tiene un problema con la iglesia, piensa en las cosas que nos unen, los vínculos que nos atan, las cosas que nos mantienen juntos. Amén. Y así llegáramos al texto de los ministerios. Esos ministerios están puestos para que la iglesia se mantenga unida, siga unida y crezca unida. En unidad, cada uno toma su lugar, cada uno toma su servicio, cada uno toma su ministerio y cada uno trata de dar crecimiento y madurez al cuerpo. Y estos dones, como vimos, tienen su origen en la obra de Cristo. El que descendió, el que subió, da estos dones a los hombres, como los reyes daban el botín a sus seguidores. Él fue el que cautivó la cautividad, porque el hombre vive cautivo del temor a la muerte, pero él venció la muerte. Seguimos entonces hablando de esto. Cuando él vence a la muerte, cuando él sube a lo alto, cuando él lleva cautiva la cautividad, nos dice que dio dones a los hombres. Él no abandona a su iglesia. Él no nos deja aquí. La relación con Dios es una relación diaria, es una relación constante. Dios no nos salva y nos deja. No vino, murió y se fue, sino que dejó aquí esos ministerios. En Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
Estos están constituidos por Dios. ¿Para qué? Para la iglesia. Para ese crecimiento y para esa madurez de la iglesia. Son los dones ministeriales que iremos considerando uno por uno. Vamos a saltar este versículo y vamos a comentar ese hecho. Dio dones a los hombres. La palabra don significa constituir, se traduce constituir 4 veces. Es algo que se suministra gratuitamente y que sigue en poder de la persona que lo recibe. Esto aparece 4 veces. Podemos ver, por ejemplo, Mateo 7:11. La palabra dádivas es la misma que se usa aquí, la palabra don, la palabra dona en griego, y significa que se constituye, es algo que se hace, viene de constituir. En Lucas 11:13, que es el texto paralelo, también se usa esa palabra, y en Filipenses 4:17, es la misma palabra, lo mismo texto. En Filipenses 4:17. No busco dones. Así que hablamos de unos dones que no son como los dones espirituales. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu. No significa más. Decir que Pedro y Juan, en un momento dado, por don de sanidad, sanan a un cojo, el cojo se levanta. Recuerden, hay un don, es el Espíritu obrando, no hay oración, no hay invocación siquiera del nombre, simplemente le dicen levántate, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No hay más que hablar, porque es el Espíritu obrando directamente. Pero eso no lo seguían haciendo ellos todos los días. Ellos no estaban por allí paseando y sacando cojos de nacimiento. Eso sucedió una vez. Fue una manifestación del Espíritu puntual. Eso es un don. Luego muchos son sanados. ¿Cómo son sanados? Por la oración, no por el don, que es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dones ministeriales, son dones constituidos. Algo que Dios le da a alguien. Y esa persona que ha sido constituida profeta es profeta siempre. No es profeta a gatos, sino que es profeta siempre. ¿Habría alguien que pudiera ser profeta a gatos? Sí, cuando se manifestara el don de profecía. Y en un momento dado, cualquier persona en la iglesia, cualquier miembro de la iglesia, puede levantarse y dar una profecía de parte de Dios. Eso no significa que lo vayamos a poner de pastor. No significa que sea un profeta. El Espíritu ha manifestado un don. Esos son dones espirituales. Pero el don ministerial se queda. La persona que es constituida, queda constituida siempre. Es un don que es como una dádiva, es un regalo, algo que se queda. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Efesios 4:12-15. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando miramos el propósito de los dones que aquí se menciona, vemos que esto es una labor que requiere constancia, que requiere un trabajo. No es de la noche a la mañana que usted se va a levantar maduro, no es de la noche a la mañana que usted crece,
Recordemos que el Señor dijo que teníamos que volvernos como niños para entrar en el reino. ¿Por qué como niños? Porque los niños crecen, es su característica principal. Cuando nosotros venimos al reino, nacemos de nuevo, y es una, vamos a decir, una necesidad que nosotros aprendamos a ser niños espirituales. No niños en la carne, porque uno en la carne no puede ser niño más que una vez en la vida, pero niños espirituales para crecer espiritualmente. Y ese es el propósito de los dones ministeriales, a fin de perfeccionar a los santos. Una madurez hasta llegar a la perfección. Ese es el primer propósito, la perfección. Dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. La palabra perfeccionar puede significar completar totalmente algo que se ha deteriorado, reparar, o puede significar también restaurar a su estado original algo. Por ejemplo, Mateo 4:21. Mateo 4:21. Pasando de ahí vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Aquí la palabra perfeccionar se traduce por remendar. Ellos estaban remendando las redes, estaban perfeccionando las redes, volviéndolas a poner como tenían que estar. Se habían estropeado por el trabajo, por lo que fuera, entonces ellos lo que estaban es que perfeccionando. Esa es una labor, perfeccionar a los santos, porque los santos a veces se estropean. No se estropea toda la red, se estropea un trozo de la red, se estropea unos hilos de la red. No se estropea todo, porque una red siempre es una red, pero cuando está estropeada pues hay que remendarla. Eso es también lo que nos dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está traducido por restaurarle con espíritu de mansedumbre, perfeccionarle. Cuando un hermano cae en una falta, ¿qué hacemos? Cogemos esa red, la restauramos, la perfeccionamos. Para eso están los ministerios. Para eso están los ministerios, para seguir perfeccionando constantemente al pueblo de Dios hasta que lleguen a una posición, ¿cuál? Dice, para la obra del ministerio. La palabra ministerio, que es la palabra diaconía, significa servicio, significa oficio. Se refiere a cualquier clase de servicio o a cualquier clase de oficio. Por ejemplo, en Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Si hubiéramos traducido que Marta se ocupaba con muchos ministerios, nadie lo hubiera entendido, pero la palabra que hay aquí es la misma, es ministerio, significa servicio. Marta está ocupada en muchas cosas, muchos servicios, muchas cosas que ella sabía hacer y que hacía, y que las hacía bien, porque Marta no pecaba, estaba simplemente atendiendo de una manera, digamos, humana a Jesús. Entonces dice la Biblia que Marta se preocupaba de muchos quehaceres. La palabra ministerio significa eso, servicio, algo que se hace.
Y también evidentemente se refiere a un ministerio espiritual. En Hechos 6:4. El ministerio de la palabra. Aquí estamos hablando ya de un ministerio espiritual. Incluso podemos decir que el Espíritu tiene un ministerio. La palabra nos habla de ese ministerio del Espíritu, de ese servicio del Espíritu en el Evangelio. En 2 de Corintios 3, 7 y 8. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense el uso de la palabra ministerio en este pasaje. Habla de la ley como el ministerio de muerte. Y eso lo dice Pablo, que había sido fariseo, que había amado la ley por encima de todo, que había sido celoso cumplidor de la ley. Pero cuando Pablo se convierte, todo eso lo consideró basura. Y dice que ese es un ministerio de muerte. Y dice, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Porque ¿qué significa ministerio? El servicio. Lo que el Espíritu hace por nosotros. También nos habla Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son espíritus ministradores enviados para ministerio, para servicio, a favor de aquellos. Así que la palabra ministerio no es un rango, no es un privilegio, no es un escalafón de ninguna manera. La palabra ministerio significa un servicio o lo que se ejecuta ejecutando ese servicio. Servimos y ese servicio ministramos. En ese servicio estamos ministrando. Por tanto, no es jerárquico ni tampoco los da la Iglesia, sino que los constituye el Señor. La Iglesia lo único que puede hacer es reconocerlos. La Iglesia puede probarlos, la Iglesia puede reconocerlos, pero quien los da es el Señor. ¿Eh? ¿Y qué significa? Usted dice, yo soy ministro. ¿Qué significa eso? Significa que usted es un servidor. Si usted no quiere servir, usted no puede entrar en el ministerio. Usted quiere entrar en el ministerio para tener ahí escalafón. La gente a veces lo toma así. Hermano, yo llegué a la iglesia hace 4 años, ya estoy sirviendo. ¿Ya está sirviendo? ¿Qué quiere decir? No estoy sirviendo. Servir, servimos siempre. O debemos servir siempre. Desde el primer día. Nuestro servicio, conforme a lo que hayamos recibido, cada uno en su lugar, pero usted no está aquí de florero. Está para servir. Por lo tanto, estos servicios que deben ser capaces de hacer, deben ser capaces de edificar a la iglesia. Ese es el propósito. En Efesios 4:13 hasta quiere decir que en ese momento pararíamos. Uno estaría sirviendo hasta que, si alguna vez llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, si alguna vez llegáramos a un varón perfecto, entonces tendríamos que parar.
Si no hemos llegado, todavía seguimos ahí, ministrando a la iglesia, sobre todo, primero de todo, para que lleguemos a la unidad de la fe, que es la unidad de la doctrina. Aquí la fe no es lo que creemos, sino es la doctrina que creemos. Hasta que llegamos a esa unidad de doctrina, ahí empezamos todos. Todos empezamos con la fe, todos empezamos con la conversión, ¿verdad? Porque la fe viene. ¿Y el oír qué? Si Dios no habla, no tenemos nada que oír. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que oímos es la palabra. Y eso nos lleva a la conversión. Ahora hay también la unidad del conocimiento, que la palabra en griego significa un conocimiento pleno, un conocimiento exacto. Y eso es lo que nos va perfeccionando. ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento? La fe la adquirimos por la palabra de Dios. Ese conocimiento lo vamos a adquirir ¿cómo? En la comunión los unos con los otros. En la iglesia. Pues no es tan necesaria la iglesia. Algunos quieren ser ministros por ahí sueltos, que no tienen nada. A mí el Señor me habló, yo me puse a hablar. Una vez vino aquí uno, me dijo que había recibido un mensaje de Dios y que me lo iba a decir a mí. Yo le pregunté que de dónde venía, de qué iglesia, de cómo era. No, yo estoy solamente con Dios porque Dios me habla directamente. Yo le dije, no me cuente nada, por favor. No me diga nada. Porque si Dios le habla directamente a usted, también me habla directamente a mí. Y si a mí no me lo ha dicho, debe ser que no quiere que yo lo sepa. Entonces no me lo cuente usted. Si a usted Dios se lo ha dicho, pues para usted será. Porque ¿por qué se lo va a decir a usted, no me lo va a decir a mí? Si es que Dios actúa así, pero Dios no actúa así. ¿Cómo actúa Dios? A través de ministerios. A través de los ministerios. Así se va perfeccionando, y la perfección es el varón perfecto. La medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Insistimos en la palabra perfecto, que significa completo, maduro, según el lugar que está, hasta que llega a esa plenitud que sería la medida de Cristo. Siempre se lo digo, recuerde, un niño cuando nace bien, ha tenido un hijo. ¿Cómo está mi hijo? Perfecto. Perfecto, no tiene dientes, no sabe andar, no puede comer, no puede hablar, pero el niño está perfecto. ¿Por qué decimos que es perfecto? Porque como niño es perfecto. Si llega a los 12 años y sigue igual, ya no es perfecto. Pero si era perfecto antes, ¿por qué no es perfecto ahora? Porque ha pasado tiempo. Si usted no está creciendo, no está perfecto. Si no estamos creciendo, no somos perfectos. Tenemos que ir creciendo hasta esa medida, que no es una medida literal, porque no es la palabra metrón, que significa una medida literal, sino que significa tanto la edad como la estatura. Pero hay obstáculos a esa medida. Hay cosas que impiden que nosotros crezcamos, ¿saben? Hay cosas. El propósito es la protección del cristiano. Efesios 4:14. ¿Para qué? Con el propósito de que no seamos niños fluctuantes. ¿Te quieres dar por allí sin ministerio, sin pastor, sin nadie? Dice, yo con la Biblia, la oración, mi Dios, mis ayunos, y aquí estoy bien, yo esto lo voy a hacer así. ¿Qué va a pasar? Usted va a ir consultando a YouTube, va a ir consultando por internet, le van a seguir viniendo ideas, le van a venir doctrinas y va a ser engañado. Va a ser engañado.
Pero no porque es usted y no soy yo también sería engañado. Porque es así, hermano. No podemos ser niños fluctuantes. Allí nacen divisiones, nacen infiltraciones. Para que seamos constantes tenemos que recordar esa doctrina de las 7 bases de la unidad. Tenemos que recordar lo que nos une. Porque hay doctrinas de error que entran por estratagema. La palabra estratagema eran los trucos tramposos que usaban los jugadores de dados para ganar. Dados trucados para poder ganar. Estratagemas que se emplean con astucia como la que usó el diablo para engañar a Eva. Y esas artimañas son los métodos engañosos que desvían de la verdad. ¿Qué pasa cuando estamos frente a esas cosas, hermano? ¿Qué pasa cuando estamos frente a esas cosas? ¿Somos niños fluctuantes? ¿Usted se ha dado cuenta lo fluctuante que es un niño? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando un niño quiere algo, usted se lo da, pero si a los 5 minutos quiere otra cosa, tira lo que le acaba de dar y pide la otra cosa? Con los mismos lloros y los mismos gritos. Constantemente cambiando de opinión. Constantemente opinando otra cosa. ¿Por qué? Porque no estamos afianzados en la palabra. La palabra vive y permanece para siempre. ¿Saben que una de las cosas que a mí me cautivó de la palabra, hermano? Yo hubiera querido ser médico. Me hubiera querido dedicar a investigar el cáncer. Pero una de las cosas que a mí me sorprendieron de la palabra es que no cambia. Que la primera predicación que yo escuché sigue siendo verdad. Que la primera enseñanza que yo recibí sigue siendo verdad. Y los libros que yo leía antes sobre el cáncer ya no valen para nada porque hay ya otras teorías. Y hay otros pensamientos y hay otras cosas. Pero la palabra está ahí, hermano, lo que usted aprendió. Hechos 2:38. Qué pesaditos con Hechos 2:38, ¿no? Lo dejaremos cuando deje de ser la verdad, ¿no? Eso permanece para siempre. Eso está ahí. Eso no cambia. Entonces, ¿quién es el que cambia? Cambiamos nosotros. Empezamos a discutir, no, lo del bautismo igual no es tan necesario, no, el Espíritu Santo quizá no haga falta. Empezamos a hablar, empezamos a pensar, empezamos a tener. Entonces, ¿qué le pasa a un niño? Un niño necesita maestros. Un niño necesita maestros en quien confiar. ¿Y sabe algo? Los niños confían en los maestros más que en los padres. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si usted le dice a su hijo 2 y 2 son 5, le dirán son 4 porque lo ha dicho el maestro. El maestro tiene una influencia sobre los niños. Por eso hay que tener cuidado en estos tiempos. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque los maestros ahora están enseñando cosas muy raras por aquí. Pero los niños son así, necesitan un maestro. Yo reconozco que en el Señor yo soy como un niño que necesito aprender, que necesito que me enseñen, que necesito la comunión, que necesito los ministerios. Porque hay un propósito y es que ya no sea un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. No serán doctrinas absurdas, no serán doctrinas muy raras, pero son doctrinas que cautivan porque son engaños que se usan con astucia para entrar. Y ese propósito es la edificación del cristiano y del cuerpo. Efesios 4:15 y 16. Tenemos que ser capaces de seguir
¿Siguiendo qué? Algunos siguen el amor. Hermano, no importa lo que usted quiera, nos amamos. Usted ama a Dios, yo amo a Dios, no importa, hermano. ¿Usted cree que son 3? No importa, hermano. ¿Usted cree que son 8? No importa, hermano. ¿Usted quiere meter ahí a la Virgen María? Tampoco pasa nada. Lo importante es que nos queramos, que tengamos amor, no. Seguir la verdad, no el amor. Lo que hay que seguir es la verdad. El amor, eso sí. No vamos a estar siguiendo la verdad y pegando patadas a la gente. Pero tenemos que seguir es la verdad, porque la verdad es el alimento que nos hace crecer. Porque cuando usted adquiere una verdad ya la tiene para toda su vida. Usted es negligente en aprender, usted no acaba de aprender nada, puede tirarse años en la iglesia y no aprende nada. Pero cuando usted tiene sed de aprender la verdad, y usted guarda la verdad, esa verdad ya queda en usted. Nadie se la va a quitar. Usted sabe cuál es la verdad. ¿Qué puede pasar alrededor? Yo qué sé. Mira, hay muchas circunstancias en el mundo que pueden cambiar, pero hay cosas que nunca cambian, que son la verdad de Dios. Entonces, cuando yo sigo la verdad, eso es un alimento para mi alma. Mi alma crece y ya nunca va a dejar de volver a ser niño. No volverá otra vez hacia atrás, sino que cada vez crecerá más y más. El engaño, por el contrario, es un veneno que nos enferma. La verdad nos une, el engaño nos desune, nos divide, pero esa verdad debe seguirse en amor. El amor también nos une y la falta de amor también nos divide. Bueno, Cristo es la cabeza. Cristo coordina, dirige el cuerpo está concertado y unido por las coyunturas, ¿sí? Si no, la cabeza no puede hacer nada. Si usted se corta una mano, esa mano sigue siendo suya, pero la cabeza no puede hacer nada con esa mano, porque no está conectada, no está en comunión, no está unida, no hay coyunturas que unan esa mano con la cabeza. Y usted puede exhibir esa mano y decir, esta es la mano de una persona. ¿Usted cree que una mano cortada es la mano de una persona? Pues sin duda que sí, ¿no? Es la mano de una persona. A menos que le enseñen una pata de conejo. Sería, no, esto es una pata de conejo, pero si no hay conejo detrás, ¿de qué sirve la pata? ¿Verdad? Y si hay una mano de persona que no hay un cuerpo detrás, ¿de qué sirve la mano? ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Y cómo nos unimos? En amor. Por coyunturas, por tuétanos. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es como el cuerpo recibe crecimiento y crece. Amén. Por eso cuando estudiamos los dones ministeriales, no estamos estudiando cargos de la iglesia. No estamos estudiando posiciones de la iglesia. No estamos estudiando jerarquías de la iglesia. Estamos estudiando servicios que tiene la iglesia para que usted crezca, para que se perfeccione, para que seamos uno con nuestra cabeza, que es Cristo. Naturalmente que hay cosas que la cabeza tiene que hacer, hermano. A veces hay cosas distintas, yo qué sé. Y a veces uno piensa que no está en el lugar que debería estar o que le piden cosas que no le deberían pedir. Pero es la cabeza quien gobierna.
Mire, usted imagine que usted va por la calle y usted tropieza. ¿Usted qué hace? Pone la mano, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si la mano le dijera a la cabeza, no, perdona, yo no voy a sostener el cuerpo, ¿eh? Para eso están los pies, yo soy mano, no soy pie, ¿eh? Te estás confundiendo conmigo. Tú te crees que yo soy pie, pero no, yo soy mano. Entonces yo no me voy a poner ahora a aguantar este cuerpo. Para eso están los pies. Si los pies no lo pueden aguantar, que se caiga. La cabeza puede pedirle que haga lo que no es propio, por necesidad del cuerpo, porque la cabeza gobierna, y esos dones ministeriales están para eso. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dones ministeriales. Recordemos, hay 3 clases de dones. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La Biblia nos habla de dones espirituales que dicen a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Son manifestaciones del Espíritu. Hay 9 dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación. Son manifestaciones puntuales en el momento que Dios quiere para edificación del cuerpo de Cristo, y se manifiestan. No se mantienen. Una persona que interpreta lenguas no interpreta todas las lenguas. Usted oye un mensaje en lenguas y el que está al lado lo interpreta. Usted no cree que el que está al lado interpreta lo que usted habla en lenguas, porque la interpretación de lenguas no es un ministerio. Esa persona no está constituida en intérprete de lenguas, sino que es una manifestación del Espíritu para traducir un mensaje del Espíritu, y se acabó. Eso le puede suceder 1000 veces, pero se acabó. Eso no significa que él pueda entender toda la lengua de toda la gente, ¿verdad? Entonces esas son manifestaciones del Espíritu. Ahora también hay 7 operaciones del Espíritu, que son operaciones de servicio, que son paciencia, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Estos dones se reciben según la gracia que cada uno tenga y se ejecutan conforme a la medida de fe que cada uno tenga. En Romanos 12:6 De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Estos diferentes dones, que usted los ve hasta el versículo 8, son dones que se reciben según la medida de fe de cada uno. Todos tenemos don. Todos podemos ejercer algo. Todos tenemos algo que aportar a la iglesia. Todos tenemos algo que hacer. Esas son operaciones del Espíritu. ¿Amén? Ahora también hay los dones ministeriales. Esos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son personas constituidas. Efesios 4:10 y 11. El que descendió es el mismo también
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito de estos dones, como hemos visto en la edificación del cuerpo. ¿Por qué necesitamos esos dones? Porque Jesús no está en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él obró esos ministerios. Él mantuvo ese lugar en la tierra. Por ejemplo, en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, cuando se cualquier llamamiento celestial, porque al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús es apóstol de nuestra profesión. También en Deuteronomio 18:15. 3 días comerás pan sin levadura. Deuteronomio 18:15. profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, y levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Se había anunciado que venía alguien que sería, ¿qué? Profeta. ¿Fue Jesús un profeta? Lucas 4:24. Gloria a Dios. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Fue tenido por profeta. Los discípulos, miren lo que dicen. Lucas 24:19. A predicar el año agradable del Señor. Bueno. Eso es Lucas 24:19. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que era un profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Sí? Jesús fue profeta. Y Jesús también fue evangelista. Porque él llevó la buena nueva. En Lucas 4:18, perdón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dar buenas nuevas. Eso es ser evangelista, ¿no? ¿Qué decimos de Jesús como pastor? Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor. Y en 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Se refiere a Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos nosotros a volver al pastor y obispo de nuestras almas? ¿Dónde está Jesús? Cuando hablamos de volver al Señor, estamos hablando de volver a la comunión de la iglesia. Estamos hablando de volver al ministerio de la iglesia. Jesús fue pastor, Jesús todavía pastorea a través de los ministerios. Amén. Jesús también fue maestro, Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Has venido de Dios como maestro. No lo discutió el Señor. En Mateo 9:35. Corría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces nos damos cuenta que los ministerios los tuvo el Señor. Pero ahora están repartidos.
No hay una persona que tenga los 5 ministerios. Los dones los tuvo el Señor, pero ahora es dado a cada uno. Somos la iglesia. Fíjense lo que dice Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que se quede con esta frase: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Con esta en mente, vamos a Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, comenzó a hacer y a enseñar. Ahora continúa haciendo y enseñando. Amén. ¿Pero cómo? A través de los ministerios. Aleluya. Porque están puestos para eso, Gloria a Dios. para la perfección. Él dijo, sobre esta roca. No dijo, sobre esta roca será edificada la iglesia, sino sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O dicho de otra manera, no es algo que yo voy a dejar y voy a decir, bueno hermanos, yo ya me morí, yo ya resucité, yo ya me fui, ahora ustedes edifiquen la iglesia. No, yo voy a edificar la iglesia. Y les voy a usar a ustedes para edificar esa iglesia. Porque no es la iglesia de ustedes, es mi iglesia. Gloria a Dios. Amén. Entonces hoy el Señor está actuando a través de ministerios. Cuando alguien no se sujeta a los ministerios, Amén, amén. no puede ser edificado por Dios, porque Dios edifica a través de ellos. Y para ese ministerio tiene que ser llamado por aquel que murió, que resucitó, que llevó cautiva la cautividad y que constituye. En Hechos 13:2. Ministrando esto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La obra que los he llamado. Yo lo llamó a una obra, hermanos. Ellos salieron de la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía los envió, pero ellos el llamado lo recibieron de Dios, no de la iglesia de Antioquía. Amén. En 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ser fiel. ¿Quién me puso en el ministerio? Cristo. Mire que le dice al equipo Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El ministerio lo recibiste en el Señor. El ministerio no lo da la iglesia. Y la organización. No lo da la iglesia. La iglesia puede reconocerlo, puede aceptarlo, pero no da la iglesia. Ahora nosotros debemos reconocer aquellos ministerios. 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ténganos los hombres. ¿Por qué? Por líderes. Por servidores. Por servidores. Servidores de Cristo. Y administradores de lo que no es nuestro, de lo que es de Dios. Amén. Ser ministro no es tener una autoridad, sino tener un servicio. En Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? El que no sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
El Señor dijo, yo soy entre vosotros como el que sirve. En una ocasión, el Señor le lavó los pies a los discípulos. Era la labor que nadie quería hacer, era la labor más baja. Pero Él lo hizo. Pedro le dijo, Señor, no permitiré que me laves. Bueno, ¿qué piensan de Pedro? Fue el único, ¿no? Que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero ninguno dijo, no, Señor, dame la toalla, ya los lavo yo. Ni uno. Le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hacer tú eso? No, no, déjalo, ya lo hago yo. Nadie estaba dispuesto a servir. Solo Jesús fue el que se ciñó la toalla y se puso a servir. Le dijo, uy, no, hermano, por favor, no, hermano, no haga eso, no, hermano, no lo haga. No, pero hermano, póngase usted entonces. Póngase usted entonces. Dice, yo he venido aquí, soy como el que sirve. El ministerio es un trabajo asignado por el Señor. En Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Así que el que subió es el que descendió y el que dio los dones como el botín de un vencedor y el que constituye los ministerios. La palabra constituir es un verbo habitual para dar. En todos los sentidos, es dar. No es recibir, es dar. En todos los sentidos, aparece 416 veces y no las vamos a ver. Pero en todos los sentidos, se traduce de 16 maneras distintas. Traduce dar, dado, dejar, yo que sé, pero siempre supone dar y no volver a tomar. Y no recuperar. Por ejemplo, Juan 15:16. Aquí se traduce llevéis, para que vayáis y deis fruto. Algo que dais y que ya no lo volvéis a recibir. Es para los demás. Es para otros. También producir en 1 Corintios 14:7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con cítara? En este texto la palabra producen también es el mismo verbo. Dice que las cosas inanimadas que dan sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren sonido distinto, es algo que se da, es algo que se entrega, es algo que se pierde. En Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí aparece el mismo verbo. Dice, vestirle y dar o poner un anillo en su mano. Incluso puede referirse a entregarse a una persona, como en Hechos 19:31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. En Éfeso hay un tumulto. Pablo quiere ir a ese tumulto. La gente le dice,
no vayas. Le dice, no te presentes, pero la palabra que usa es la palabra dar. Están diciendo, no te des, no te entregues, no vayas a ese lugar. Así que el verbo dar implica algo que permanece dado, no algo que hay que devolver. No hay algo efímero, sino algo que permanece. Los ministerios se reciben y permanecen. Dios constituye. No da apostolados. Él no da apostolados, Él da apóstoles. La dádiva es el ministro. El ministro es dado a la iglesia. Miren qué pasaba en el Antiguo Testamento, Números 8:19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Qué dice ahí? Yo he dado en don los levitas a Aarón. El ministerio está dado a la iglesia, constituido por Dios y dado a la iglesia. No es el que gobierna la iglesia, es el que sirve a la iglesia. El llamamiento dado debe ser cumplido, porque es necesario. Si Dios da esos ministerios es porque son necesarios. Y son necesarios para lo que hemos visto. Fíjense que sucedió algo cuando el Señor murió, al fin de la vida del Señor. Usted lo sabe, ¿no? Judas entregó a Jesús. Hechos 1, 24, 25. Los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas cayó para irse a su propio lugar. ¡Qué lástima, hermano! Ahora en vez de 12 apóstoles somos 11. No, tenemos que ser 12. Si alguien cae, Dios levantará a otro. Si alguien no quiere, Dios buscará a otro. Si alguien no está, Dios, pero será Dios quien lo haga. No podían quedar 11 apóstoles, tenían que ser 12, hermano. En Hechos 1, 16 y 17. Judas era contado con los 12 y tenía parte en el ministerio de los 12. ¿Qué pasó cuando cayó? Hay que buscar a otro. Los ministerios no pueden quedar vacíos. La iglesia no puede quedar sin ministerios, porque los ministerios son necesarios para la iglesia. Si no fueran necesarios, Dios no los habría constituido. Los constituyó porque eran necesarios para la perfección de los santos, para el levantamiento. ¿Y qué es un ministerio? Es uno que sirve. Es uno que sirve. Y le vamos a preparar a los demás. Servimos para preparar a los demás, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Para que usted también sirva. A veces uno interpreta la obra del ministerio. Dice, tenemos que preparar a gente para que sea pastor. No. Para la obra del ministerio. Dios dirá qué ministerio le da a cada uno. Dios dirá qué servicio le da a cada uno. Dios dirá qué don le da a cada uno. Pero tenemos que estar preparados para servir en aquello que Dios quiera. Puede ser que nos toque lavar los pies de los demás. Tenemos que estar preparados. Puede ser que tengamos que ser un Pablo
tenemos que estar preparados. Hermano Pablo lo pasó muy mal. Muy mal. Yo no quisiera vivir la vida de Pablo, perdóneme Dios. No quisiera yo vivir la vida de Pablo. Hermano, con el tiempo las cosas han cambiado. Hemos usado las palabras de una manera actual. Ahora nos parece que el ministerio es algo como elevado, como alto, algo que usted consigue, que usted logra. Pero hermano, no es que esté fuera de su alcance cualquier ministerio que usted quiera, no, y ya lo hablaremos cuando hablemos de los dones ministeriales. La Biblia dice, si alguno apetece obispado, alguien quiere ser pastor, alguien quiere ser obrero, alguien quiere trabajar en la obra de Dios, dice, buena obra desea. Pero es necesario. Prepárese. Eso no es yo quiero y salgo mañana. Eso no es yo quiero y ya empiezo. Sino yo quiero y me preparo. Porque el que esté limpio el Señor lo puede usar para honra. Al que esté limpio el Señor lo puede usar, hermano. Y lo va a usar. Porque la iglesia necesita ministerios. Amén. Así que hermanos, sea cual sea nuestro lugar en el cuerpo, somos uno en ese cuerpo. Y ese uno se rige por el Señor. Y el Señor lo rige a través de sus ministerios. Amén. Gloria a Dios.